Buenos días. Luego de culminar el Consejo de Ministros del día de la fecha, contamos con la presencia del prosecretario de la Presidencia de la República, Juan Andrés Roballo, y del señor director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Álvaro García. Lo escuchamos, señor prosecretario. Muchas gracias por la presencia de los medios. Queremos actualizar la información del estado de situación en el país con respecto a las precipitaciones que se han recibido. En primer lugar, en lo que tiene que ver con la ciudad de Dolores, ya hemos dado información en ese sentido. El Consejo de Ministros trató el tema, también trató el tema de la situación que están viviendo el resto de los departamentos. A esta hora, solo 3 departamentos no están teniendo desplazados, pero eso podría cambiar en pocas horas, que son Artigas, Rivera y Tacuarembó. En el resto de los departamentos y con diversa cantidad de personas, tenemos evacuados que están llegando a esta hora a los 4.031 personas desplazadas. Eso incluye evacuados y autoevacuados. Vamos a colgar la información en la página de Presidencia y del SINAE para que ustedes puedan tener los detalles, así como las rutas nacionales que se encuentran inhabilitadas en determinados tramos, a los efectos de no extendernos en este momento, pero está la información. En ese sentido, se tomaron todas las medidas entre el SINAE, los SECOED de cada departamento y la OPP, a los efectos de, evidentemente y como primera medida, asegurar la seguridad sanitaria, la alimentaria, la pública, y la prioridad con respecto a la ciudad de Dolores es la reconstrucción, sobre todo en lo que tiene que ver con las viviendas de las personas, de las familias que se encuentran afectadas. Los números se han dado ya en estas últimas horas sobre cuánta gente está afectada y se sigue trabajando en la evaluación a los efectos de una planificación adecuada. Como ustedes saben, en estos momentos es tan importante la organización como la llegada de ayuda. A su vez, tenemos que anunciar que Inumet está publicando en este momento una alerta roja para el centro del país por el fenómeno. Ustedes van a ver en esa información las partes de los departamentos que pueden ser afectados. La alerta roja quiere decir que van a haber, se pronostican posibles lluvias de más de 50 o más milímetros por hora, y vientos que podrían sobrepasar los 120 kilómetros por hora. Eso hay que ver si efectivamente se da o no, y será desde aproximadamente la medianoche del día de hoy y el mediodía del día de mañana. Por supuesto, ya se está en comunicación con los organismos sanitarios, los centros educativos, etcétera, para tomar las previsiones necesarias. En estos casos, y como se ha venido trabajando desde el SINAE con los SECOED de cada departamento, que a su vez están integrados por todos los organismos que tienen que ver con la administración de estas cuestiones, existen protocolos que tienen relación, obviamente, con las diferentes alertas, ¿verdad? Amarilla, naranja y roja. En lo que se ha referido en caso de protocolos para la situación de tornados, ahí puede haber una confusión en el manejo de la información. Los protocolos son para esas alertas y evidentemente las alertas que son más graves incluyen fenómenos de esas características. Por último, queremos informar que, de acuerdo a lo que propusimos y quedó sancionado en la ley de presupuesto, se va a constituir, en estas horas estamos intercambiando información y la vamos a socializar y poner en funcionamiento en las próximas horas a la Junta Nacional de Emergencia y Reducción de Riesgos, que integra obviamente el Sistema Nacional de Emergencia, Presidencia de la República lo preside, y diversos ministerios. A su vez,
también obviamente la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y se va a invitar seguramente a otros ministerios y a otros organismos a los efectos de conducir y llevar ordenadamente la asistencia y el trabajo no solo en la ciudad de Dolores, sino en el resto del país. Lo que nos parece muy importante transmitir es tranquilidad a la población, en el sentido de que en este contexto, que en algunas zonas es grave, evidentemente, se están dando todas las previsiones para asistir desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista de seguridad pública y desde el punto de vista alimentario y de refugio a todas las personas que lo necesiten. Y también hacemos un llamado muy especial a la responsabilidad, a la previsión, al manejo con cuidado por parte de los ciudadanos. Por ejemplo, para poner un ejemplo concreto, el cruce de cursos de agua que están fuera de su cauce no debe hacerse a menos que esté habilitado por las autoridades, porque lamentablemente hemos tenido que anunciar fallecimientos en ese sentido. Entonces, hacemos un llamado especial a la consulta en las diversas páginas de los organismos del Estado sobre cómo actuar en estas circunstancias y evitar las situaciones de exposición al riesgo en la vida cotidiana que debe seguir, pero si se tienen estas previsiones se puede minimizar la afectación de personas y también de determinados bienes materiales. Les agradezco, y después de que intervenga el director de la OPP estamos dispuestos a responder las preguntas que ustedes nos quieran hacer. Buenos días. En el Consejo de Ministros, al hablar de este tema, se valoró especialmente la gravedad de la situación de Dolores. Compartimos con el resto de los colegas, como decía el prosecretario recién, información importante, directamente proporcional a la magnitud de este problema es la entereza de la gente que está respondiendo, y eso lo vivenciamos directamente ayer. Y la solidaridad del pueblo uruguayo, que en enormes cantidades de casos lo estamos viendo a través de diferentes medios, las ganas de la gente de aportar en una situación de este tipo. En ese sentido, el presidente ha determinado que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en el marco de lo que es el funcionamiento del SINAE y los ECOED de cada departamento, y conjuntamente con la Intendencia de Soriano, en este caso, establezcamos los mecanismos por los cuales los aportes, ya sea en dinero o ya sea en materiales, se canalicen y lleguen de la manera que tienen que llegar adecuada. En una situación grave como esta, pero en donde se están coordinando con todos los actores necesarios para llevar a buen puerto la solución, el orden, como también conversábamos en el Consejo de Ministros, en el trabajo coordinado, resulta casi tan importante como la propia cantidad de aportes. En ese sentido, hemos establecido que para todo lo que sea aporte monetario que la población desee realizar, hoy estamos en un día feriado, pero hemos hablado con autoridades del Banco República. Mañana a primera hora bancaria vamos a estar comunicándole a la población dos cuentas, una en pesos y otra en moneda extranjera, en el Banco de la República Oriental del Uruguay, para que tanto los aportes que quiera realizar la ciudadanía a nivel local, a nivel nacional, o también que hemos recibido y varios a nivel internacional, puedan ser volcados en esa cuenta. Hay iniciativas oficiales que ya están trabajando en ese sentido. Una de ellas es la de la propia Intendencia de Soriano, que obviamente también, tratándose de un gobierno subnacional, el gobierno del departamento donde se vio afectada la ciudad de Dolores, es perfectamente válida y correcto el aporte en esa cuenta. Otras iniciativas de organismos públicos, como los aportes que solidariamente también Antel ha comenzado a hacer inmediatamente, van a terminar siendo volcados también a esta cuenta del Banco República, en donde se está generando este fondo de emergencia, por lo tanto también va a tener el mismo destino. Sabemos que ante esa avalancha solidaria de la gente se generan una serie de iniciativas.
que son iniciativas privadas muchas veces. Entonces, queremos realizar una advertencia de que el camino oficial es el camino de estas cuentas que vamos a estar anunciando el día de mañana, que las otras pueden ser válidas, pero que la responsabilidad corre por cuenta de cada ciudadano en el conocimiento que tenga de esas instituciones, ¿verdad?, o de esos mecanismos para que esto se canalice de manera adecuada. En cuanto a los aportes públicos, bueno, el presidente fue muy claro ayer en cuanto a que el Estado va a realizar el aporte que sea necesario para llevar adelante las prioridades que planteaba recién el prosecretario, el tema de la vivienda. 19 equipos han recorrido la ciudad de Dolores. Se tendrá el relevamiento en breve de cada uno de esas viviendas afectadas, que son prácticamente la tercera parte de las manzanas de Dolores. Ustedes imaginarán que a medida que los equipos han recorrido cada una de esas manzanas, cada una de esas cuadras, el nivel de detalle, de mayor conocimiento aumenta, complicado además por las condiciones climáticas que ayer en la tarde hicieron que lloviera y lloviera fuerte la ciudad, pero pese a eso se siguió avanzando. La solución que se va a encontrar en este caso, por ejemplo en el caso de la vivienda, es similar a la aplicada en las inundaciones que tuvimos a comienzos de este año, diciembre y enero de este año, en Artigas, Salto, Paysandú y Rivera, e implica un aporte extraordinario cuyo monto va a ser definido en función de la evaluación que se termine de realizar de las viviendas, a favor de hacer todas aquellas reparaciones que se necesiten en las viviendas para que la gente pueda volver a ocuparlas de manera adecuada, de manera segura. Obviamente todo lo que tiene que ver con donaciones en este sentido, hemos sido enfáticos porque así lo conversamos ayer con el propio intendente de Soriano y con las autoridades, que en esta primera etapa es muy importante el recibir por parte de la Intendencia materiales de construcción, todos aquellos que puedan ser posibles de recibir. Hemos hablado recién ahora con el Germán Caballero, que es el secretario general de la Intendencia de Soriano, y nos ha pasado algunos datos, y si ustedes me permiten, lo voy a ver aquí porque así ya les transmito la información. En el caso de materiales, ¿verdad?, que es la prioridad, materiales de construcción, o también en el caso de ropa, alimentos no perecederos, que también es importante porque el Ejército ha llevado 2 cocinas de campaña para ayudar en los casos más graves a cocinar para la gente allí. La Intendencia Departamental de Soriano ha establecido estos teléfonos: 4532-2201 y 4532-2202. Esos son teléfonos de la propia Intendencia, internos 2301 y 2303. Y nos informa el secretario general de la Intendencia de Soriano que el lugar de acopio para los materiales que ha definido la Intendencia es la planta de ADP, la empresa ADP, en Ruta 21 y Perimetral. Esto creo que trae respuesta a buena parte de los requerimientos que estábamos recibiendo. Y por allí se canalizan entonces las donaciones que se planteen. A solicitud del presidente vamos a estar trabajando conjuntamente con el subdirector de la OPP, Martín Di Barbure, en un procedimiento de control de las donaciones para tener origen y destino de las mismas en la medida de lo posible para que esto se canalice de la mejor manera. A ver, alguna cosa más que me pueda estar faltando. Sí, resulta muy importante en situaciones de este tipo y fue muy útil en las inundaciones que tuvimos hace 3 meses, el mecanismo de las microfinanzas. La OPP ya tiene un convenio con República Microfinanzas. Nos informó también la ministra de Industria que hay un fondo del Ministerio de Industria que también será aplicado a estos fines, para lo cual ya estamos coordinando con el mismo mecanismo. Y esto implica que
todos aquellos comercios menores o actividades unipersonales, comerciales, productivas, que se vieron afectadas, y sabemos que hay muchas, directamente por el impacto, tanto en el caso de Dolores como en el resto del país, por supuesto, pueden ser atendidas mediante un préstamo de República Microfinanza Sociedad Anónima. En cada uno de los lugares existe a través de las sucursales del Banco República, se accede a República Microfinanzas y exhortamos a la población que necesite pasar este trance para reponer mercadería, para reponer una máquina que se haya roto, para lo que sea necesario, que pueda utilizar este mecanismo que ha resultado muy útil en otras situaciones similares. Bueno, y estaremos participando de la Junta Nacional de Emergencia e informando convenientemente acerca de cada uno de los avances que tengamos. También quedo a disposición de ustedes para cualquier pregunta. Muy bien, agradecemos las palabras de ambos jerarcas y preguntas para ellos. ¿No hay? No hay. Hola. Buenos días, Ken Parks de la agencia Bloomberg. Tengo una consulta vinculada con otro tema. Me gustaría saber si hubo una consideración del Consejo sobre la situación en Brasil, si Uruguay solicitará en Mercosur la suspensión de Brasil en dado caso que prospere el impeachment de Dilma Rousseff en el Senado brasileño. Gracias. El Consejo de Ministros se centró en este tema que acabamos de informar. Evidentemente, ese otro tema también estuvo presente, pero la Cancillería en las próximas horas tendrá una comunicación. ¿Más preguntas? Les pedimos por favor que sea sobre el tema que trató el Consejo de Ministros de hoy. Sí, buenos días. Consulta sobre las víctimas. ¿Ha aumentado el número de víctimas? ¿Se mantiene? De las víctimas fatales, ¿verdad? Por ahora no tenemos información de que haya aumentado el número de víctimas fatales. Serían 4 en el departamento de Soriano y vinculadas al tornado, y luego 3 personas que fueron arrastradas por corrientes, por cursos de aguas, una en Rocha, otra en Maldonado y otra en Canelones, y existe una persona desaparecida. No tenemos información hasta el momento o confirmación sobre su situación en el departamento de San José. Natalia Nogués de TV Ciudad. En realidad traslado una inquietud que se dio antes y que supongo que en cada casa se da, y es a propósito de las previsiones que se pueden tener ante estos hechos. Si bien sorprendió, sabemos que puede ocurrir en nuestro país un hecho de estas características, y en realidad nadie sabe qué es lo que tiene que hacer ante una situación como esta, ante la posibilidad de que ocurra. ¿Hay alguna probabilidad de que a nivel del sistema de emergencia se contemple esta situación y se haga un protocolo sobre lo que podemos llegar a hacer ante la posibilidad de hechos como estos? Como informé al principio, existen protocolos, se trabajan con todos los departamentos a través del SECOED. El SECOED nuclea a una cantidad de organismos que, por ejemplo, como pasó en Dolores, organismos de enseñanza o centros de enseñanza, quienes son responsables de esos centros saben qué es lo que hay que hacer en caso de las diferentes alertas, las alertas amarilla, naranja y rojo. Dentro de lo que puede pasar en esas alertas, se encuentran de repente fenómenos que fue extraordinario, como el que tuvimos en Dolores, que fue un tornado. Las previsiones y las medidas que se tienen que tomar ante esta situación son muy parecidas a las que se tienen que tomar cuando se dan esas alertas. Entonces, lo que se puede hacer es ir ajustando de repente esos aspectos, pero básicamente hay que remitirse a y eso se va a tratar obviamente en la Junta de Emergencias en el día de mañana, pero hay que remitirse, y los invito a repasar las recomendaciones que se hacen en la página de Presidencia y la página del SINAE, así como las páginas de los gobiernos departamentales deberían tener colgada esa información. El día viernes
Cuando hicimos la conferencia de prensa en la tarde, se volvió a expresar, a exhortar a la población a que revise esas recomendaciones que se encuentran ahí publicadas. Y esas recomendaciones forman parte de los protocolos que se trabajaron oportunamente, incluso con organismos internacionales que tienen un grado de detalle importante si uno los despliega, pero allí se esquematizan para que la población pueda con anticipación tomar determinadas decisiones que no le trastorne demasiado la vida normal que lleva adelante las familias en el Uruguay y que minimicen al mismo tiempo la posibilidad de estar expuestos a riesgos. Eso es muy importante. La tranquilidad de la población de conocer qué es lo que tiene que hacer, la alteración mínima de la vida y no exponerse a situaciones de riesgo que a veces puede implicar no salir de los hogares, o no salir a lugares lejanos, o no estar expuesto a situaciones en donde pueden haber voladuras de materiales, etcétera, poner a resguardo los materiales que puedan caerse, volar, etcétera, no cruzar cursos de agua que están desbordados, no utilizar determinados medios de locomoción. Todo eso está allí expresado y es muy importante que nos remitamos a eso, porque en la medida que se tome cada vez más conocimiento y conciencia de que en estos contextos de situación climática, en este fenómeno climático que tenemos hoy en el país, nosotros no podemos afirmar que no se den, por ejemplo, algún tornado, pero tampoco podemos afirmar de que las condiciones de que se van a dar. Lo que puede informar el gobierno y los organismos técnicos de acuerdo a los avances de la tecnología a nivel internacional, porque hasta recibimos información del organismo para el espejo, digamos, del INUMED de Estados Unidos, son las alertas. Y en el marco de esas alertas pueden darse fenómenos de determinada gravedad, pero tampoco es bueno que, porque no le podemos afirmar que estemos expuestos a que vamos a tener tornados o muchos tornados. Eso no es posible preverlo y no es razonable tampoco afirmarlo. De hecho, en las últimas horas hemos tenido expresiones de diferentes personas dedicadas al análisis de estas cosas, han sido muy diversas. Por eso también hacemos humildemente un llamado a la responsabilidad en cuanto a dar la información, porque ha habido información muy contradictoria. Y por esa misma razón, repito, el INUMED hizo una conferencia de prensa el día miércoles al mediodía, antes de que pasara esta situación, y vamos a seguir profundizando la herramienta de la comunicación, que parte también mucho de la proactividad, y es a lo que exhortamos a la población, de que digamos, el miedo que pueda pasar una situación de estas características, en vez de generarnos miedo, nos tiene que generar la responsabilidad de acudir a esa información que está publicada y tomar las medidas de precaución necesarias para minimizar la posibilidad de riesgo y con eso, de alguna manera, también seguir adelante con todas nuestras tareas y actividades, sobre todo en este momento en donde determinadas zonas se requiere mayor apoyo, adecuadamente. Leonardo Luzzi, del Observador. Creo que es para Álvaro García la pregunta. ¿Con cuántos recursos exactamente cuenta, no sé si está en el presupuesto esto, para atender este tipo de situaciones, pensando que la reconstrucción de Dolores de la ciudad debe ser lo más caro ahora en materia económica? Sí, en este momento no hay una evaluación numérica, no puede haberla, por lo que decía anteriormente, por ejemplo, la prioridad 1, que es el tema de vivienda, en Dolores, se están terminando de hacer las evaluaciones correspondientes. Estamos con preocupación y ocupación importante en otras temáticas, ¿verdad? Como tiene que ver la caminería rural, como tiene que ver algunas rutas nacionales, algunas decenas de cortes hemos tenido en función del clima en las últimas horas, para lo cual los ministros correspondientes están trabajando ya directamente. Yo diría que como respuesta general,
va a haber que aplicar recursos extraordinarios y va a haber que redireccionar recursos de cosas que ya que estaban planificadas en determinado sentido y que puedan ser aplicados en lo más inmediato en las cosas más urgentes. Eso mismo estamos haciendo a nivel de Soriano, con la Intendencia Municipal de Soriano, en lo que tiene que ver con los fondos que administran la OPP. El Fondo de Desarrollo del Interior, por ejemplo, ya ayer dejamos establecido que se reanalizara su utilización de las obras que están en andamiento, a ver aquellas que puedan ser postergadas y los recursos ya utilizarlos a favor de las cosas que se necesitan ahora en función del suceso del tornado. Fabricio Costa, de Radio Centenario. Se hablaba de varias rutas cortadas, obviamente la información está en la página, nos decían. ¿Hay alguna población que esté incomunicada en este momento? ¿Tienen idea a partir del corte de rutas? En este momento no lo podemos afirmar porque acabamos de salir del Consejo de Ministros y como ustedes habrán visto incluso en el día de ayer, esa situación variaba de hora en hora. Entonces, esa información está en las páginas correspondientes. Nosotros no podemos proporcionarlo en este momento porque venimos de 3 horas de sesión del Consejo de Ministros y cada hora esa situación va cambiando en sentido positivo o negativo, por lo tanto no podríamos afirmarlo en este momento, pero esa información está publicada.